La segunda va a ser igual. Vamos a pedirle al pastor Ernesto Alonso que por favor pase. Vamos a recibirlo con una calurosa bienvenida, Cachanilla. Gracias. Pues buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno. Pues es un privilegio, qué bueno estar aquí. Gracias por la invitación, Hugo, Aurelio. Y no es la primera vez que estoy aquí en Mexicali, en esta congregación. Nos conocemos ya desde hace muchísimos años, pero me encanta cuando vengo a compartirle a hombres. De hecho, yo creo que es muy importante el entender como hombres cuál es realmente nuestra función y sobre todo el entender con claridad cuál es nuestro compromiso y responsabilidad que tenemos tan importante. Tengo aquí un dicho que menciona: hombres y naciones no son grandes en virtud de su riqueza, sino por la riqueza de sus virtudes. ¿Quieren que se lo repita? Para que lo noten. Hombres y naciones no son grandes en virtud de su riqueza, sino por la riqueza de sus virtudes. Dios hizo al hombre de una manera muy especial. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos una imagen y una semejanza de parte de Dios. Después Dios creó también a la mujer y la hizo de la costilla del hombre, y la hizo como una ayuda perfecta para él, la ayuda idónea que necesitaba el hombre. Y Dios les dijo tanto al hombre como a la mujer que ellos tenían una función que hacer aquí en la tierra que Él había creado. La tierra tiene sentido, el mundo entero tiene sentido solamente por razón del hombre. Si no existiera el hombre, el mundo y todo lo que hay en él no tendría ningún sentido. Dios hizo al hombre precisamente e hizo todas las cosas en función del hombre, pero al hombre le dio una labor muy especial desde un principio y le dijo que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y el hombre, aún antes de que pues cayera en desobediencia y en pecado, Dios le dio exactamente esa labor, el hecho de que él labrara y guardara, esto es que trabajara y administrara. Y eso es lo que nosotros como hombres tenemos que hacer. A la mujer le dijo: serás la ayuda idónea, la ayuda perfecta para el hombre. Se unirán, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Desde el principio Dios lo habla en el libro de Génesis. Dice: se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero al hombre le dio esa labor muy especial: trabajar y administrar. ¿A cuánto les gusta trabajar? A ver, levante la mano. Sí. Está bien. Por eso son hombres prósperos, ¿verdad? ¿Y a cuánto les gusta administrar? Sí. Por eso andan endeudados, ¿verdad? Por eso andan en deudas, ¿verdad? ¿Por qué? Dios nos ha dado como hombres
precisamente para realizar esta función, desde un principio, hombres hechos a su imagen y semejanza, evidentemente, inteligencia, talentos, dones, habilidades, oficios, una serie de cosas que provienen directamente de Él, por lo cual nos capacita y nos capacitó siempre para hacer lo que tenemos que hacer. Y básicamente son dos cosas muy simples. Habla acerca de labrar y guardar, trabajar y administrar, saber trabajar, trabajar con denuedo, trabajar con inteligencia, trabajar con nuestros talentos y oficios, trabajar con nuestro pensamiento, nuestra creatividad, etcétera. Pero también nos pide que seamos buenos administradores de lo que nosotros obtenemos a través de esto. Si así lo hacemos, entonces las cosas irán bien. Irán bien. Pero también nos habla en el libro de Mateo, una escritura que ya se tocó aquí, en el capítulo número 6, y habla de lo que sucede actualmente y regularmente en el hombre y en las personas en general. Y dice aquí Mateo 6, capítulo 6, versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y este es el versículo clave que ya se habló también: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta escritura habla y parece contradictoria al hecho de que Dios nos está pidiendo que trabajemos y que administremos, pero Él da por hecho de que nosotros lo podemos hacer. Entonces dile al que está a tu lado, tú eres muy inteligente. Al del otro lado dile, y muy trabajador. Bueno, Dios da por hecho esto. Da por hecho esto porque desde un principio así lo establece. Y además, tú lo sabes. Nosotros sabemos que podemos hacer cosas, que podemos inclusive crear cosas, que podemos tener una serie de habilidades y de oficios que de repente no sabemos ni de dónde vienen, pero que los tenemos. Y que algunos tienen habilidades, oficios para determinadas cosas en donde son brillantes, en donde pueden desarrollarse de alguna manera. Dios lo da por descontado, porque así nos hizo, así nos creó. Ahora, que tú seas un burro y no lo quieras hacer, bueno, eso ya es otra cosa. Pero Dios nos ha dado a todos las posibilidades, nos ha dado a todos los talentos, las habilidades para lograrlo y así hacerlo. Pero entonces vienen estas preguntas: ¿por qué te afanas? ¿Por qué tienes tanto temor?
¿por qué razón tú estás pensando acerca de esto? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué haremos? ¿Qué pasa? Y entonces aquí viene la respuesta en donde entendemos esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, el reino de Dios, dice la Escritura, no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero ¿qué es el reino de Dios? La Escritura dice también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él mencionó: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos vino y se acercó en la persona del Señor Jesucristo. Aun cuando Él ya había muerto y resucitado, los últimos 40 días que estuvo aquí en la tierra, dice la Escritura, que estuvo nuevamente compartiendo y predicando sobre el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que entonces sabemos que existe un reino natural en el que vivimos, pero también hay un reino espiritual, que es el reino de Dios. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, con todas las posibilidades y habilidades de alcanzar lo que desee y conseguir el propósito de Dios para su vida. Pero el hombre desobedece y se dedica solamente a satisfacer lo que son los deseos de su propia vida, sin considerar y sin tomar en cuenta a Dios. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios, cuando declaramos que también somos personas, que no solamente somos hombres para trabajar duro, para hacer lo que nos corresponde y tomar nuestra responsabilidad como debe ser, siendo buenos padres, siendo buenos esposos, siendo buenos hijos, siendo buenos ciudadanos, sino también tomamos en cuenta a Dios y nos convertimos en personas que en realidad entendemos lo que significa vivir en el reino de Dios, que no es un reino natural, es un reino sobrenatural, es un reino que no vemos, pero que existe en lo espiritual. Entonces el Señor dice: todo lo demás que tenías chueco y que yo te he dado desde un principio, se arregla automáticamente. ¿Por qué vivimos en desgracia? Porque no estamos considerando a Dios en nuestros caminos, porque no tomamos en cuenta que necesitamos también buscar el reino de Dios. Siempre se ha dicho que las mujeres son más sensibles a las cosas espirituales que el hombre, y muchos de nosotros hombres, por conveniencia o por lo que sea, lo hemos creído. Ah, sí, las cosas de Dios, no, hay mi vieja que lo resuelva, ¿verdad? Yo estoy metido en otras cosas, ¿verdad? Pero da la casualidad que Dios le ha dado al hombre el ser cabeza, el ser la persona que lleve el hogar adelante. Es el líder, es la cabeza, es el que debe estar en esa posición de autoridad. No es que sea más que la mujer, simplemente es una función que Dios le ha dado. Entonces, si el hombre no toma ese lugar y no considera a Dios en su caminar, entonces camina solamente desde el punto de vista natural y obviamente tiene problemas. Por eso dice el Señor: bueno, si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, pues no tienes ni siquiera por qué preocuparte, no tienes por qué estar afanado, no tienes por qué estar desesperado por las cosas que pasan,
Porque Dios ya te ha dado a ti todo lo necesario para que tú puedas salir adelante en tu propia vida. El problema es que no tomamos en cuenta a Dios. El problema es que no somos personas que andamos realmente buscando el reino de Dios, el reino del Señor. Entonces el hombre necesita entender que en nuestra formación, en nuestro carácter moral, debemos tener bien entendido que no solamente podemos vivir a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestros afanes, a través de nuestros talentos, a través de nuestras habilidades, sino también debemos tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Y cuando eso sucede, todas las demás cosas van cayendo automáticamente en su lugar como personas. Antes de conocer al Señor, yo soy arquitecto de profesión, y cuando terminé en la universidad en 1970, yo estudié en la UNAM en México, pues yo me dediqué a trabajar. Estuve trabajando, en 1974 me casé y trabajé duro y traté de lograr lo que pues probablemente mis padres no tuvieron, lo que yo no pude recibir, y yo se lo quería dar a mis hijos. Y entonces pues trabajando bien me fue bien, porque también, así como leímos, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso no dice si crees en Dios o no crees en Dios. Esa es una ley universal. Es una ley universal establecida. Entonces, si lo haces bien, te va bien. Me fue bien. E iba yo bien. Y yo suponía que estaba bien. Y así fui como realicé mi trabajo profesional, y tenía mi compañía constructora, tenía negocios, etcétera. Pero había algo que faltaba dentro de mi matrimonio. Ya llevábamos cerca de 9 años de casados, y aún así, y yo habiéndome casado muy enamorado, éramos en realidad personas que nos habíamos casado de esa manera. Ella fue la única novia que tuve, y yo también fui el único novio que ella tuvo, eso dice, ¿verdad? Entonces, así fue, ¿verdad? Entonces, económicamente nos iba muy bien. Entonces yo le decía, bueno, yo estoy haciendo mi parte, ¿no? Yo estoy cumpliendo con lo mío. Yo te doy para que esto, para lo otro, para lo que quieras. Aquí está, pum, 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 pum. Casa ahí está, coche ahí está, dinero ahí está, los hijos aquí y allá, y en todas sus clases y en todas las cosas. ¿Qué más quieres? ¿Verdad? Lo que pasa es que yo me había afanado con la idea de hacer dinero, de hacer fama, de conseguir aquellas cosas que yo anhelaba, y lo estaba consiguiendo, y por lo tanto yo decía, soy un hombre que va bien, soy un hombre triunfador, soy un hombre próspero, ¿verdad? Y juntamente con eso, pues todas las relaciones y lo que cae en todos los aspectos. Trabajaba yo para el gobierno federal, para el gobierno estatal, para la iniciativa privada, construía mucho. Tenía yo una constructora de más de 200 obreros. Y entonces yo decía, me va bien, ¿cuál es el problema, verdad? Pero en realidad mi vida era un desastre, porque en mi matrimonio y en mi familia eran puros pleitos, ¿verdad? Pero lo que realmente hacía falta en mi familia era un hombre, era un padre, era un esposo. Eso no lo había. Solamente había una persona que estaba tratando de suplir las necesidades, dándoles todo lo mejor que se pudiera, pero no había nada. Sin embargo, yo pensaba que estaba bien. Y entonces los pleitos eran continuos. Cuando yo por fin me doy cuenta de esa situación y llega el Señor a mi vida y empiezo a tomar en cuenta a Dios y empiezo a caminar con Él, todo cambia.
Porque ahora no solamente era el hecho de poder suplir todas estas necesidades, sino empezar a formar en mi vida un verdadero carácter de hombre. Una persona que en sí, tomando en cuenta a Dios, ahora no solamente era aquel que podía, a través de sus habilidades y talentos, suplir toda necesidad en el orden material, sino también toda necesidad en el orden espiritual de la casa. Yo me acuerdo que mi esposa, ella, como 2 años antes, ya había empezado a caminar con el Señor. La culpa la tuvo Aurelio, ¿verdad? Y ella constantemente me hablaba y me decía, y yo no le entendía. Yo le decía, es que no me entra, ¿verdad? Y yo hasta le arreglaba su Biblia y le ponía sus cositas, pero no me entraba, ¿verdad? ¿Por qué tendría que ser así? Pero cuando vamos descubriendo ya lo que menciona la Escritura y entendemos que como hombres somos faltos, nos quedamos a medias cuando en realidad no tomamos esa responsabilidad en la casa, en nuestra forma de vivir, entonces nunca vamos a alcanzar a llegar a ser hombres prósperos. Porque la prosperidad no se mide solamente a través de la riqueza, sino a través también de la virtud de los hombres. Entonces los hombres y las naciones no son grandes en virtud de su riqueza o de sus logros, sino por la riqueza de sus virtudes. Entonces lo que muestra verdaderamente hombría es un carácter moral que emana de lo más profundo del ser humano. Y es ahí donde Dios entra en acción y nos dice, ¿sabes qué? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, como una persona. Entonces los hombres necesitamos entender que no solamente podemos vivir en esa área, y unos ni siquiera lo logran, sino realmente tomar la iniciativa, ser cabeza en el hogar. Venía en el avión hoy en la mañana y venía una pareja de 2 personas ya mayores y me puse a platicar con ellos, muy lindos. Tienen 54 años de casados. Vinieron a ver a sus hijitos que están aquí y a sus 20 nietos, ¿verdad? Y resulta ser que el hombre también es arquitecto y también estudió en la UNAM, pero él es de generaciones mucho más pasadas. Él todavía estudió en la Universidad de San Carlos de arquitectura, todavía ni siquiera existía la ciudad universitaria. Yo estudié en 1965 y nos pusimos a platicar. Pero ella, le comenté yo qué hacía y estuvo muy atenta, pero dice, es que mi marido no cree mucho en esas cosas. Mi marido no. Dice, sin embargo, dice, yo sé que Dios lo sanó porque tuvo un cáncer. A ver, dile. Bueno, sí, tuve un cáncer y ¿cómo se siente? No, pues estoy bien. ¿Y cómo es que está bien? Pues no sé. ¿Pero se siente bien? Sí, estoy bien. Y dice, yo sé que fue Dios, dice la señora. Dice, bueno, está bien. Le digo, ¿y cómo le han hecho para mantener 54 años juntos? ¿Y cómo le han hecho para formar una familia y para formar nietos? Y esto es precisamente lo que necesita nuestra nación en este momento. La célula de la sociedad más importante es la familia, y es la que se está desbaratando, se está destruyendo, se está acabando. Y de ese tipo de gente ya no existe, ya no hay. Esos que estaban viviendo de esa forma tuvieron 7 hijos
por eso tienen 20 nietos, ¿verdad? Y van por más. Pero lo que me refiero es el hecho de que cómo vivieron juntos, por qué se mantuvieron tanto tiempo así y cómo formaron a esa familia. Y él me dijo, porque lo que le ven hacer al padre es lo que van a hacer ellos, y lo que le ven hacer a ellos van a hacer así mis nietos. Y es una verdad. Yo no sé si son creyentes o no son creyentes, quién sabe, pero esto es algo real. Lo que te ven hacer a ti, lo que tu hijo está viendo en ti, es exactamente lo que se va a reproducir en él. Totalmente. Y si tú eres una persona que no tomas en cuenta a Dios, no puedes pedirle a tus hijos que consideren lo que son valores, moral, principios, ética, integridad, porque tú jamás se los has enseñado, porque tú jamás se los has ni siquiera mostrado con tu ejemplo. Y a lo mejor eres una persona que sí les ha suplido todo lo que han necesitado, pero no es lo único. No es lo único. Entonces, la prosperidad no la vamos a medir solamente por el aspecto económico o por el aspecto de triunfo en los negocios, lo tenemos que notar en las generaciones. Lo que México necesita es formar generaciones nuevas que vengan con una mentalidad, un corazón, una cultura y un espíritu totalmente diferentes a los que hay. Y el único que lo puede lograr eres tú. El único que puede y tiene esa responsabilidad en el hogar es el hombre. Es el que tiene que transmitirlo. Aun cuando mi esposa se esmeraba muchísimo porque mis hijos entendieran, porque yo también entendiera, durante esos 2 años antes que ella había comprendido mucho mejor las cosas de Dios, no se logró nada. Y decimos, es que la mujer es la que lleva las situaciones espirituales, es la que es más sensible, sí, pero tú eres la cabeza, tú eres el responsable. Y si tus hijos a ti no te ven hacerlo, ellos van a ser exactamente igual que tú. Y estamos en un momento crucial en nuestra nación. El ataque más tremendo que hay en este momento en México no es lo que vemos en este momento en lo que sucede en las calles, en los gobiernos, en la corrupción, en todos estos detalles, la violencia y todo. El ataque más profundo que hay es precisamente en contra del núcleo más importante de la sociedad, que es la familia. Si la familia se puede romper, si la familia se puede desbaratar, entonces ya no queda nada. La fuerza de una sociedad va en función de la familia, y el encargado de la familia es el hombre. Y el hombre tiene en este momento una gran oportunidad, al ver todas estas cosas, de salir adelante, si en verdad toma en cuenta a Dios, si en verdad empieza a decir, bueno, ¿en dónde estoy realmente? ¿En dónde estoy caminando? Estoy transmitiendo en Puebla, en Televisa, un programa cada domingo, y terminé precisamente esta serie que habla acerca de la violencia, tema muy actual, ¿verdad? De todo lo que pasa. Y entonces hubo mucha polémica y mucha gente estuvo hablando y todo, porque desde el principio yo les dije, la violencia que vemos y que nos espanta y que anda por todas partes ahí rondando, no surge nada más porque sí. La violencia nace en la casa. No, que esos malditos, que son unos que no sé qué. Espérame. Esos malditos tuvieron padres. Esos malditos tuvieron ejemplos. Esas gentes tuvieron alguien a quien estar observando. La violencia nace en el hogar.
La violencia nace en la casa. La violencia nace de ti mismo, de lo que tú estás sembrando en tu familia. Así como la fibra moral, así como también el carácter firme, bueno, fuerte, nace en el hogar. Y entonces, durante 3 programas hubo ahí una gran polémica armada por esto, porque esa es la verdad. Es exactamente la verdad. Nace directamente en el hogar. ¿Por qué? Porque el padre y la madre, desde luego, son responsables de que esto así suceda. Entonces, no solamente es eso, sino en verdad es el hecho de que debemos tomar ese lugar y tomar en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir que es nuestra primera función? El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el rey del reino que vino a traer aquí a la tierra. Él es el que gobierna en ese reino. Un reino que no vemos, pero que es un reino real. Es un reino que afecta para bien a todos los hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestros ojos en Él. Poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Buscar a Él. Muchas personas andan buscando donde les acomode mejor el resolver un problema que traen en su interior y que les carcome, que es el remordimiento, que es una conciencia que ya no la aguantan, una serie de problemas, y están buscando la manera de que esas cosas sean ahogadas o sean resueltas de cualquier forma. Pero quiero decirte que no hay salida. La única manera de que esas cosas en verdad salgan y que tú puedas vivir una vida diferente es Jesucristo. Es poner los ojos en Él. Es ser introducido a su reino. El Señor Jesús le dijo a un gran príncipe y muy conocido de su época, a Nicodemo, y le dijo: Nicodemo, bueno, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie que hace las señales que tú haces puede hacerlas si no es que realmente ha venido de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta que existe Dios, que está Jesús, y que hay cosas que no podemos nosotros hacer ni entender, pero sí sabemos que Jesús existe, que Dios existe y que hace cosas importantes en la vida de la humanidad, como este hombre? ¿Y Jesús qué le responde? Le dice: Nicodemo, le dice: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y él le dice: ¿cómo puede un hombre viejo volver a meterse en el vientre de su madre y nacer? Y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es esto para nosotros? Es en verdad un cambio genuino, un arrepentimiento que da como resultado un cambio en nuestra mente, en nuestro comportamiento, que nos hace virar 180 grados y nos hace poner los ojos en Jesucristo. Y cuando ponemos los ojos en Jesús, entonces nosotros somos personas que ya estamos ahora sí, caminando en el reino de Dios. Y entonces ya estamos más interesados por las cosas de Dios. Y ya nos interesa la palabra, ya nos interesa ver qué dice Dios al respecto de cualquier cosa, y qué menciona acerca de esta otra, y cómo le voy a hacer para llevar adelante a mi familia. Una de las cosas que me convencieron o que me empujaron fuertemente para entender y aceptar esto fue cuando mi esposa me dijo: bueno, tus hijos ya tienen unos 6 años, el otro tiene 2 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué les vas a decir? ¿Existe Dios o no existe Dios? Y yo dije: ay, Dios,
¿Qué les vas a decir? No, pues sí hay Dios. Ah, bueno, entonces si hay Dios, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo en ti? ¿Cómo se manifiesta en tu vida? ¿Qué es lo que está haciendo y yo creo que son preguntas muy válidas que usted tiene que hacerse. Si realmente existe Dios, usted tiene que transmitirlo hacia sus hijos. Si realmente Dios es la respuesta que tanto necesitamos, nosotros tenemos que formar esas generaciones nuevas en nuestra familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestros ojos en Jesús, poner nuestros ojos en Él y empezar en verdad a caminar en Él. Dice el libro de Hebreos en el capítulo número 12, el versículo número 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, Hebreos 12, 1 y 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corramos, dice, despojémonos, quitémonos ya de la vieja vida, de todo lo anterior, y empecemos una vida nueva, ahora considerando a Dios, siendo personas que han entendido el mensaje del Señor cuando dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sean personas que en verdad entiendan a qué es lo que vino el Señor Jesús. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, como les dije en un principio, con entendimiento muy claro de lo que Dios le había dado, lo echa a perder todo, se descompone, desobedece, y entonces a partir de ahí pierde esa relación, esa cercanía y esa comunión que tenía con Dios. Y entonces se vuelve un hombre que camina solamente en el ámbito de lo natural. Y así vivimos todos, hasta que tomamos en verdad una decisión de hombre de decir: no más. En verdad yo quiero ser una persona diferente. Yo quiero ser una persona que empiece a caminar en los caminos de Dios. Me quiero despojar del pecado que constantemente me está asediando. Quiero correr la carrera que tengo por delante. Quiero formar una generación, una dinastía de gentes que en verdad van a transformar esta nación. Yo creo en que esto puede suceder en México. Yo creo que personas que nacen y que crecen en hogares en donde hay este tipo de conocimiento de Dios y en donde se le da esta relevancia a lo que estamos mencionando, son personas que van a nacer de una manera totalmente diferente a como nosotros lo hicimos, y esos a su vez producirán otros totalmente diferentes. Dios dice que Él nos bendecirá, y que nos bendecirá hasta 1000 generaciones, si realmente nosotros hemos creído en Él, hemos nacido de nuevo, somos en verdad hijos de Dios que caminan con Él y que estamos poniendo los ojos en Jesús. En nuestro caminar diario, dice: pongan sus ojos en Jesús, corran la carrera, pero poniendo los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Y eso es precisamente el vivir y entrar a vivir en el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios. Es entrar a vivir en Él y empezar a caminar con Él. ¿Cómo? Poniendo los ojos en Jesús.
Tú te separas de los ojos de Jesús y te vas por tu camino y que te vaya bien, ¿verdad? Pero si nosotros en verdad consideramos esto como hombres, entonces las cosas se nos presentan totalmente diferentes. Y esto es lo que necesitamos hacer. Y la segunda cosa, y con esa concluimos, es en verdad parecernos más a Jesús. Que podamos parecernos más a Él en todos los aspectos. Si yo quiero en verdad ser transformado en mi vida, tengo que creer en Jesús, tengo que creer en lo que Él hizo, tengo que aceptar el perdón de Dios por pura gracia, por puro favor inmerecido de parte de Dios, reconocer que Él murió en la cruz para arreglar todo aquello que se había desarreglado, perdonarnos y volvernos a la misma condición. Y entonces, al volvernos a la misma condición, dice que sigue siendo el mismo hombre al cual Dios le dio la misma instrucción. Guarda, labra lo que te he dado, trabaja lo que te he dado y administralo correctamente. Pero conmigo. Pero cuando el hombre decide olvidarse de Dios, inmediatamente cae en una desobediencia tal que de inmediato entra la maldad en el hombre. El hermano mata al hermano. Llega un momento en que Dios está viendo la situación de la tierra y dice que había tanta maldad en la tierra que los quería borrar del mapa. Pero halló un hombre justo, que fue Noé. Y entonces, pues salvó así a la humanidad por un hombre. Y así te puedes ir viendo a través de toda la historia cómo Dios tiene compasión y misericordia de nuestras vidas. Pero la más grande es cuando llega su Hijo. Cuando envía a su Hijo y dice, ahora las cosas van a ser como al principio. Tú vas a seguir siendo con los mismos talentos. Es más, dile que está a tu lado, sigue siendo igual de inteligente y de trabajador. Sigue siendo igual, ¿verdad? Nada más que ahora ya pusiste tu casa en orden. Ya pusiste tu vida en orden. Porque ahora ya estás tomando en cuenta a Dios. Ya estás ahora poniendo los ojos en Jesús en cada paso que das en tu vida. Despojándote de aquellas cosas que te asedian. El mundo en este momento nos tiene pero completamente comprimidos por tantas cosas que nos está aventando, por tantas cosas de influencia negativa que llegan a nuestra vida y que nos está constantemente golpeando y dice, despójate de esas cosas. Y tú dices, pero ¿cómo? Yo no puedo. Claro que no puedes. Pero si tú pones los ojos en Jesús, entonces sí puedes. Dice, despójate de todo el pecado que te asedia, pon los ojos en Jesús y sigue corriendo la carrera en la que vives, que es la vida. ¿Y cómo le voy a hacer, Señor? Pareciéndote más a mí, pareciéndonos más al Señor Jesús. Dice 1 Corintios 4, versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Lo he presentado como ejemplo en mí. Está presentando al Señor Jesucristo como ejemplo en él. Más adelante, 11:1, 1 Corintios, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, así como yo de el Señor Jesucristo. Entonces, primer cosa importante es, como les vengo diciendo, poniendo los ojos en Jesús y después, pues, parecernos más a Él. ¿Y cómo era Jesús? Tú puedes empezar a ver
que Él era un hombre. Sí, era Dios, pero también era hombre. Y como hombre, dice que Él también tuvo las mismas tentaciones, tuvo las mismas situaciones en las que cualquier hombre se hubiera presentado, como cualquier persona. Sin embargo, Él no pecó. Él no pecó. Y tú dices, bueno, pero es que era Dios. Sí, pero se hizo hombre. Y Él no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se hizo hombre. Y a nuestro nivel de hombre nos está diciendo, tú puedes ser de igual manera como yo. ¿Y qué es lo que Él hacía principalmente? Dice, mira, yo no hago nada que no sea lo que he visto hacer en la casa de mi Padre. No hago nada. Ahora, imagínate que tu hijo dice en la escuela y lo reprenden por cualquier cosa y dice, es que yo no hago más que lo que hace mi padre. Ah, entonces tu papá es un ladrón, o tu papá es un mentiroso, o tu papá es esto, o tu papá es lo otro. ¿Por qué razón? Porque es por naturaleza lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos, y lo que ven en ti, eso es lo que van a hacer ellos. Pero Jesús dice, yo solamente hago lo que veo hacer a mi Padre, y el Padre es el Dios único, majestuoso, omnipotente y eterno. Dice, yo no hago nada por mí mismo, sino yo hago la voluntad del que me envió. ¿Y qué es lo que lo mantuvo realmente como hombre hasta el final de sus días? Alejado del pecado, el que él tenía una relación profunda, íntima y cercana con Dios como hombre. Y tuvo sus debilidades. Él orando en Getsemaní decía, Señor, caray, aquí estoy, ¿verdad? Pero pase de mí esta copa. Él también estaba como hombre sintiendo ese peso tan tremendo, pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es en donde nosotros tenemos que parecernos a Él. Tenemos que buscar una relación profunda, íntima con Él. Él es Dios. Y si nosotros pensamos de esta manera, yo no voy a hacer lo que se me pegue la gana. Voy a buscar a Dios. Voy a buscar hacer la voluntad de Dios. Yo no voy a hacer nada que no vea hacer a Dios. Yo no voy a hacer nada que Dios no me indique, que Dios no me lo haya expresado, que Dios no me lo haya registrado aquí. Entonces tú te parecerás cada vez más y más a Él. Y el resultado es evidente. El resultado viene a nuestras vidas. Ese es lo que un hombre en verdad tiene que hacer. Si las familias de México tuvieran esta clase de hombres en cada hogar, esto ya sería diferente. Ya habría cambiado todo absolutamente. Ya las generaciones que vienen naciendo vienen con un ADN totalmente diferente. Un ADN en donde lo más importante es los valores, la moral, la integridad, los principios de Dios en nuestras vidas, que se han sembrado en nuestros hijos y que van a ser también personas prósperas, y van a ser una nación próspera, una nación totalmente diferente a la que conocemos, una nación en donde estas generaciones sí van a entrar y sí van a introducirse en diferentes áreas de la sociedad, en donde van a, en verdad, a reflejar y a afectar o influenciar positivamente a todos los demás. Y entonces eso trae la prosperidad. Eso necesariamente trae la prosperidad, primeramente a tu vida y después a la sociedad. Yo les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Y mañana vamos a hablar de otras cosas.
muy interesantes acerca de nuestro carácter, acerca de otros principios. Pero si nosotros no entendemos exactamente lo que significa el buscar primeramente el reino de Dios, no vamos a ir a ningún lado. Nosotros como hombres, Dios nos ha dado libre voluntad, y aunque Él vino a arreglar las cosas a través de su Hijo Jesucristo, no vino a obligarte a que tú camines con Él. Como desde un principio al hombre le dio libre voluntad de hacer lo que quisiera. Vino a invitarte a que vivas en su reino. Y cuando Él dice, ¿sabes qué, Padre? Todos estos que tú me has dado están en el mundo. ¿Qué es estar en el mundo? Pues vivimos en medio del mundo. Trabajamos, estudiamos, negociamos, etcétera, porque así es la vida. Estamos aquí. Pero dice, no son del mundo. ¿Y a qué se refiere con eso? A que aun cuando vivimos aquí en el mundo y debemos cumplir cabalmente como hombres nuestra responsabilidad en todas las áreas, en cualquier lugar en donde tú te encuentres, tú tienes que ser el mejor en lo que haces, tú tienes que ser el mejor en las cosas que realizas, porque eso es lo que tienes que hacer como hombre. Pero también entender que nosotros ahora estamos viviendo en el reino de Dios, y que si ponemos nuestros ojos en Jesús y caminamos con Él, despojándonos, haciendo a un lado el pecado que nos está asediando permanentemente, nosotros vamos a ir caminando correcto. Y si luego nos parecemos en verdad a Él y buscamos hacer su voluntad, le buscamos en oración, le buscamos en consejo, le buscamos en lo que Él quiere que hagamos, entonces seremos diferentes. Y por lo tanto, estaremos totalmente preparados como hombres para ser prósperos. ¿Por qué te afanas? Si ya Dios te dio inteligencia, si ya Dios te dio todas las cosas. ¿Por qué te afanas si Dios ya te puso todo? Pero ahora, para que se cumpla, es una invitación de Dios. Busca primeramente mi reino, y las demás cosas vendrán, porque ya te las he dado. Ya se las dio desde un principio, ya nos las dio desde que nos creó. Y si no las aprovechamos, eso porque somos flojos, negligentes, apáticos, indiferentes o lo que quieran. Pero Dios nos ha dado a todos la capacidad para poder salir adelante en la vida. ¿Cómo? Poniendo los ojos en Jesús, pareciéndonos más a Él. Así que inclina tu rostro y vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque esto que vemos hoy de hombres que se reúnen como hoy en este lugar, no es común. Por lo menos no era común para mí hace algunos años. Era más común que yo estuviera en otra actividad, pero no en una de estas. Pero aquí, Señor, estamos recibiendo realmente palabras de vida, consejos de vida, el Espíritu de Dios, que es vida. Y hoy te damos gracias por lo que tú nos has enseñado, por lo que tú nos has mostrado acerca de ti. Y queremos como hombres, en verdad, ser hombres en tu propósito y voluntad, prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Porque ¿de qué le serviría al hombre ganar todo el mundo y sus riquezas si perdiere su alma, si perdiere su familia, si perdiere a sus hijos? De nada. Pero Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que está aquí. Yo los bendigo.
Yo los bendigo y declaro en el nombre de Jesús que estas palabras no se irán ni se las llevará el viento. Que lo que tú nos has enseñado aquí en tu escritura son palabras que se quedan sembradas en buena tierra, en buen lugar. Y que son palabras que meditaremos y que trataremos de poner en práctica en nuestra vida, reconociendo que tú eres el dador de vida, que tú eres el que vino a arreglar todas estas cosas, a darnos una nueva oportunidad como hombres, a enseñarnos el camino que debemos seguir aquí en la tierra. Y si lo hacemos así, estaremos satisfechos, estaremos completos, estaremos realizados. No tendremos por qué afanarnos ni preocuparnos de tantas cosas, porque sabemos que estamos haciendo tu voluntad. Y yo te doy las gracias y bendigo a cada hombre y declaro que tú seguirás trayendo más abundantemente, que les bendecirás más allá de lo que ni siquiera se imaginan, que cuando ellos pongan en orden esto, cuando empiecen a entrar en esto, cuando empiecen a tomar en cuenta verdaderamente a Dios, sus vidas serán totalmente transformadas y caminarán ahora en el camino y en el propósito por el cual Dios les creó a cada uno. Y te doy gracias. Dios nos creó para tener vida y para no vivir en muerte. Dios nos creó para vivir en esa abundancia que Él menciona en su palabra. No nos creó para andar viviendo en amarguras, en tristezas, en escasez. Él nos creó para bendición y para bendecir. Y yo te doy gracias y declaro que todos estos varones reciben de parte de Dios esta bendición y se van llenos en su corazón de todas las cosas que tú nos has hablado en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La segunda va a ser igual. Vamos a pedirle al pastor Ernesto Alonso que por favor pase. Vamos a recibirlo con una calurosa bienvenida a Cachanilla. Gracias. Pues buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno. Pues es un privilegio, qué bueno estar aquí. Gracias por la invitación, Hugo, Aurelio. Y no es la primera vez que estoy aquí en Mexicali, en esta congregación. Nos conocemos ya desde hace muchísimos años, pero me encanta cuando vengo a compartirle a hombres. De hecho, yo creo que es muy importante el entender como hombres cuál es realmente nuestra función y sobre todo el entender con claridad cuál es nuestro compromiso y responsabilidad que tenemos tan importante. Tengo aquí un dicho que menciona: hombres y naciones no son grandes en virtud de su riqueza, sino por la riqueza de sus virtudes. Particularmente en el hombre y en las personas en general. Y dice aquí Mateo 6, capítulo 6, versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y este es el versículo clave que ya se habló también. Mas buscad primeramente, ¿quieren que se lo repita? Para que lo noten. Hombres y naciones no son grandes en virtud de su riqueza, sino por la riqueza de sus virtudes. Dios hizo al hombre de una manera muy especial. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos una imagen y una semejanza de parte de Dios. Después Dios creó también a la mujer y la hizo de la costilla del hombre y la hizo como una ayuda perfecta para él, la ayuda idónea que necesitaba el hombre. Y Dios les dijo tanto al hombre como a la mujer que ellos tenían una función que hacer aquí en la tierra que Él había creado. La tierra tiene sentido, el mundo entero tiene sentido solamente por razón del hombre. Si no existiera el hombre, el mundo y todo lo que hay en él no tendría ningún sentido. Dios hizo al hombre precisamente e hizo todas las cosas en función del hombre, pero al hombre le dio una labor muy especial desde un principio y le dijo que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y el hombre, aún antes de que pues cayera en desobediencia y en pecado, Dios le dio exactamente esa labor, el hecho de que él labrara y guardara, esto es que trabajara y administrara. Y eso es lo que nosotros como hombres tenemos que hacer. A la mujer le dijo, serás la ayuda idónea, la ayuda perfecta para el hombre. Se unirán, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Desde el principio Dios lo habla en el libro de Génesis. Dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero al hombre le dio esa labor muy especial: trabajar y administrar. ¿A cuánto les gusta trabajar? A ver, levante la mano. Sí, sí. Está bien. Por eso son hombres prósperos, ¿verdad? ¿Y a cuánto les gusta administrar? Sí, por eso andan endeudados, ¿verdad? Por eso andan en deudas, ¿verdad? ¿Por qué? Dios nos ha dado como hombres precisamente para realizar esta función desde un principio, hombres hechos a su imagen y semejanza, evidentemente inteligencia, talentos, dones, habilidades, oficios, una serie de cosas que provienen directamente de Él, por lo cual nos capacita y nos capacitó siempre para hacer lo que tenemos que hacer. Y básicamente son dos cosas muy simples. Habla acerca de labrar y guardar, trabajar y administrar, saber trabajar,
trabajar con denuedo, trabajar con inteligencia, trabajar con nuestros talentos y oficios, trabajar con nuestro pensamiento, nuestra creatividad, etcétera. Pero también nos pide que seamos buenos administradores de lo que nosotros obtenemos a través de esto. Si así lo hacemos, entonces las cosas irán bien. Irán bien. Pero también nos habla en el libro de Mateo, una escritura que ya se tocó aquí, en el capítulo número 6, y habla de lo que sucede actualmente irregular